¡Llegaron los 40! Y aunque nos trajeron las mañanas más cansadas, hicieron las letras más chiquitas y las arrugas un poquito más marcadas, nos vuelven cada vez más orgullosas de nosotras. Porque desde acá, la vida sabe mucho más rico, aunque la maridemos corre pan. Hoy las canas nos preocupan menos. Buscamos más risas que razones. Seguimos persiguiendo sueños y bailando con tacones. Nos importa más con quién nos despertamos que con quién nos acostamos. Y el vale más sola que mal acompañada ya no es consuelo sino mantra. Porque aprendimos que el amor real está frente al espejo. Cuarentona que se respeta sabe bien que se vale romperse. Que está bien equivocarse. Y que lo que digan los demás siempre es lo de menos. Bienvenidas a esta cuarta temporada llena de sorpresas y todavía más superpoderes para conquistar al mundo juntas desde Cuarentonas Power. Vencer el miedo para salir de un entorno violento y volver a empezar desde cero con la convicción de que estarás en un lugar mucho mejor. Aferrarse a la vida y con actitud ante todo, esperar pacientemente el momento de un trasplante para tener una segunda oportunidad. Cumplir tu sueño de ser mamá y entrarle con todo para hacer conciencia acerca del síndrome de Down. Reencontrarte con tu voz interior para hallar tu verdadero camino. Enfrentarte a la muerte y aprender a entenderla desde otro punto de vista para solo saber que todo pasa y que siempre nos espera algo mejor. Romper con tus tabúes y tus propias creencias para reaprender a vivir el amor con total libertad. Adentrarse en una profesión de hombres para convertirse en la más exitosa con mucho vino de por medio. Ser abuela a los 40 y replantear tus propios sueños para vivir al máximo una nueva etapa que sin duda no esperabas. Hacer las paces con tu locura para entender que es un superpoder que lo transforma todo en energía. Ser mamá en tus 20s y después a tus 40 para saber que el amor eterno no se fija en los calendarios. Romper con los patrones y enfrentar la vida con la convicción de que las circunstancias no definen nuestras metas. Buscar el amor cuantas veces sea necesario para darte cuenta de que al final estaba justo frente a ti. Y atreverse a pensar distinto para encontrar que tu pasión es el camino para todo lo que quieras soñar. Así los muchísimos superpoderes que nos regaló esta cuarta temporada en la que hubo lágrimas, sustos, reencuentros, aprendizajes y hartas risas. Hola cuarentonas, ¿qué creen? Otra vez se nos acabó el 20 y hoy cerramos con nuestra cuarta temporada que estuvo poderosísima y llenita de cuarentonas espectaculares que sin duda nos enseñaron un montón. Ya, para no darle más vueltas, vamos a arrancar con el tradicional recuento de todas las cuarentonas que pasaron por acá en esta temporada. Y bueno, vamos a empezar con Arlene. Arlene fue la que arrancó, la que abrió en el marco del 8 de marzo. Quisimos hacer este capítulo especial de una historia de violencia, sin enfocarnos en la violencia, más bien enfocándonos en la resiliencia y en ese miedo que nos da salir de un lugar horrible sin darnos cuenta que lo único que tenemos que hacer es atrevernos a dar ese paso y seguro vamos a estar en un lugar mucho mejor. Creo que la historia de Arlene es un ejemplo de, pues ni modo, si me tengo que ir con una mano adelante y una atrás, pues así lo haré. Se necesita muchísimo valor para hacerlo, pero sin duda eso siempre paga y pagó muy bien en este caso. Yo de Arlene, primero le quiero agradecer porque nunca había hecho pública su historia. O sea, era algo que ella había vivido, que además cuidaba mucho por su imagen en el medio de la publicidad, ¿no? O sea, tiene cierto estatus, tiene un buen logro, un buen puesto, la ha trabajado durísimo, tiene su propia empresa y es reconocida. De hecho, hace poquito estuvo en la portada de la revista Neo, así que échenle una visitadita. Y nunca había querido contar su historia porque no quería ser una mujer débil, porque no quería mostrar esa vulnerabilidad. Y la primera vez que la contó, y la contó a lo grande, fue aquí, fue con nosotros, se sinceró y descubrió que esa vulnerabilidad lo único que hace es hacerte más fuerte. Entonces, si ella aún no había entendido lo fuerte y poderosa que era su alma al momento de dejar una relación tan tormentosa, tan violenta, de dejar todo el estatus que tenía con esta relación, que además el estatus lo daba ella, pero al final eran este marco o esta foto
por la que muchas a veces apuestan, ¿no? Y dejó todo eso por encima del qué dirán, inclusive sin apoyo de sus papás, porque ella no quería recibir este apoyo y salió literal de Monterrey a México a romperla, a ser súper poderosa. Y yo creo que uno de los mensajes más hermosos, revísenlo en las historias destacadas, es el que escribió su hijo después de haber escuchado esta historia. Así que, Arlene, mil gracias. Y vuelvo a hablar de ti, se me vuelve a hacer un nudo en la garganta. Te admiro, cabrón. Gracias por venir. Después siguió Vika. Qué historia la de Vika. Muchas gracias a todos los que donaron. Este capítulo fue súper especial para nosotras porque además Vika es parte de nuestra vida y de este proyecto y de muchísimas cosas, y el viacrucis de tener una enfermedad durante tanto tiempo y de estar en esta lista esperando un riñón y de todos los tropiezos que hubo en el camino solo para aferrarse a la vida con esta actitud impresionante hasta conseguir ese riñón que sigue con ella y que seguirá con ella para tener una segunda oportunidad de vivir todo lo que se perdió. A mí, Vika, pues eso es lo que me deja ese capítulo, esa manera de enfrentar las cosas y de tener actitud, y que aunque cualquiera diría, no es que si a mí me pasa eso yo no saldría del hoyo, pues ella estuvo en el hoyo, salió, siempre encontró la forma, porque sus ganas de vivir siempre fueron mucho más fuertes que cualquier enfermedad. Entonces, Vika, muchas gracias. Sabemos que también te costó trabajo hacerlo, pero muchas gracias por estar. Ay, Vika, tanto esperamos que cumplieras esos 40 para que ya pudieras estar sentada en la silla roja. De verdad fue un placer tenerte, fue una gozadera oírte hablar tan tranquila del tema. Y lo que yo me quedo de ti, que bueno, lo tenía desde antes, pero verte expuesta aquí, es cómo no ser víctima de las circunstancias, cómo nunca creer que eres tú esa víctima. O sea, al final nunca te definió lo que nadie pensara sobre tu enfermedad, sobre tu espera. O sea, tú sabías que ese riñón iba a llegar y además lo pediste de tal forma que llegó así. Querías un riñón sano, 100%, que fuera compatible contigo y no te importó la cantidad de veces que te llamaron para decirte, no es compatible. Fíjese que siempre no. Nunca te caíste y siempre estabas como el, pues no era para mí, y el que yo estoy esperando está por llegar. Y te llegó casi a punto de cumplir tus 40, te estrenaste a los 40 con un nuevo amigo, como tú lo llamas, y de verdad siempre con una actitud de salir adelante, sabiendo que tu vida todavía está por dar ese giro y esa vuelta y seguir creciendo y seguir compartiendo con nosotros todos esos conocimientos de medicina no tradicional que tienes. Así que si alguien quiere de verdad aprender a calmar su mente, a darle la vuelta a esos comentarios y a estar en paz, échenle una visitadita a las redes de Vika y déjense guiar por ella porque es una máster. Después vino con nosotros Tania, mi queridísima Tania. Fue un capítulo súper emotivo, de un tema que creo que a todas como mamás siempre nos mueve. Lo que más nos mueve es esta cosa de que mis hijos estén sanos, que mis hijos estén bien. Y pues la verdad es que es una historia súper inspiradora de cómo ella en sus adentros siempre supo que Jero tenía síndrome de Down, y aunque todo el mundo la tiraba de loca, cuando lo tuvo en sus brazos dijo, ya sé, y este es mi chinito y esto es lo que quiero. Y a mí me dejó muy, muy grabado algo que dijo, que una amiga suya le había dicho que en la manera como tú veas a tu hijo es en la manera que todos los demás lo van a ver. Y esta fuerza y esta actitud y todo que tienes para enfrentar después todo lo que sucedió con la leucemia, con todo, vean el capítulo si no lo han visto, y tener las ganas y la actitud de agradecer a la gente y de estar ahí para los que te ayudaron. O sea, me parece de verdad que tu historia es digna de contarse 1001 veces y tenemos todavía muchísimo que aprender de ti, del síndrome de Down, de más allá del síndrome de Down, de empatía, de la otredad, irnos quitando poco a poco todos estos tabúes y estas cosas que tenemos en la cabeza que no sirven de nada. Tania, muchas gracias. Te andábamos casando también, por fin lo logramos. Muchas gracias por venir. Fue una hemorragia de placer. Es que esta temporada, de verdad, muchas de las que queríamos que estuvieron. Tania era una de esas y yo solo te conocía por redes. Seguí muy de cerca toda la campaña de donaciones de Jero y para mí verte entrar al estudio era como ver un rockstar, ¿no? Yo decía, qué vole. Estás muy cañona, eres un torbellino de energía, de buena vibra, de positivismo. No tienes ese reparo de poder decir las cosas
como son. Decir, güey, claro que me cagué de miedo, claro que no sabía qué hacer. Y también tienes esa fuerza de decir, sé que de ahí no salí sola. Hubo muchísima gente que me apoyó y ese era tu motor. Obviamente el amor a Jero y el amor del mundo entero hacia Jero. Esta forma de poder entregar sin esperar nada más que la recuperación de Jero, eso te movió durísimo. Muchas gracias por compartirlo, muchas gracias por hablar bien sincero de esos miedos, por decir que no está fácil, por regalarnos tu infalable método de las AES para poder salir adelante y aceptar esas realidades inesperadas que sin duda todos nos enfrentamos de diferente manera, pero tenemos que aprender también a aceptarlas y a vivir con eso y, como tú dices, amar nuestra realidad. Muchísimas gracias, Tania, porque nos viniste a poner en nuestro lugar y en nuestras realidades para poder seguir adelante con todo. Oigan, tuvimos aquí también a una máster de los micrófonos, ¿no? Y tuvimos a Lalis Rodríguez con nosotras. Fue una gozadera. Yo pude decir 10 de la mañana. Andrea moría por dar el horario, y poquito más, y le quería quitar el micrófono a Lalis para dar todo su reporte. Pero el caso es que con Lalis entendimos algo increíble, que es este concepto del éxito. Para mí, la forma en la que ella... Hay una parte muy clarita dentro del episodio donde dice: hoy me siento más exitosa que cuando tenía más dinero, más fama, más reconocimiento en medios. Hoy ella está más a gusto porque está haciendo exactamente lo que quiere, porque ella ya confía en ella y porque sabe todo ese poder y reconoció ese poder interno. Y pues sí, ni modo, hay veces que tenemos, como dijo ella, que estar down, 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 down para poder llegar up, 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 up. Y hoy estás ahí, Lalis, te queremos muchísimo, gracias por haber venido. Nos reímos desde la preproducción, en la postproducción y en la producción y todo, y seguimos riendo ahora vía WhatsApp. Muchísimas gracias. Sí, a mí Lalis, bueno, además de que me cae perfecto, yo no la conocía y wow, me cayó increíble. Creo que también hicimos mucho clic. Me sigue dando consejos de que ya deje de fumar. Ya lo haré, ya lo haré. Ay, gracias, Lalis, síguele diciendo. Pero a mí lo que me dejó mucho ese episodio fue esta parte de aprender a escucharnos, ¿no? Que muchas veces estamos tan enredados en todo lo que sucede afuera y oímos tanto todo lo que pasa que dejamos de estar en silencio y de escucharnos a nosotros mismos, ¿no? Y también de cómo encontrar este equilibrio entre cuando tu chamba se vuelve un refugio, también cómo aprender a equilibrar eso, porque el día que te quedas sin chamba te quedas sin refugio. Entonces, más bien es como aprender a encontrar espacios para ti que te definan por ti y no por tu chamba o por tu hijo o por cualquiera de los papeles que tengas en la vida, ¿no? Entonces esa parte de aprender a callar lo de afuera para escucharte tú y para poder encontrar eso para ti me pareció padrísimo. El revisitar tu historia, Revisitar tu historia, exacto. Y reinventarte también cuando tengas que hacerlo. Pues siempre hay que reinventarnos. Querida Lalis, por darme la oportunidad de decir 10 de la mañana, bienvenidos a Digital 99. Bueno, se tenía que gritar y se gritó. Después de Lalis tuvimos aquí a nuestra primera autonominada de esta temporada, que sin duda nos había estado pidiendo ese espacio durante 2 temporadas y había estado complicado coincidir, pero estuvo aquí. Y como ella dice, sueñan grande porque los sueños se cumplen. Fue maravilloso tenerte y creo que además es la persona con más coincidencias en esta 4ª temporada. Resultó que conocía a media temporada, ¿no? Ha sido un agasajo, tiene conexiones con todo el mundo. Y ella vino... Liz, perdón, es Liz, y ella vino a hablarnos de tanatología y cómo a ella varios sucesos en la vida la hicieron tomar la decisión de ser tanatóloga, ¿no? Cómo tienes que aprender a vivir el dolor, aceptar el dolor para poder salir adelante. Ha sido uno de los clips más comentados en esta temporada, donde habla sobre la última llamada que le hace su mamá. Y hoy lo habla con mucha paz y con mucha tranquilidad. No porque no le duela, porque ella dice, cada febrero está ese dolor, pero ya lo tiene muy trabajado, ¿no? Entonces, con Liz para mí es la importancia de trabajar en uno mismo, de reconocer nuestras emociones, ¿no? Eso que no nos gusta sentir tristeza, no nos gusta sentir miedo, no nos gusta sentir lo malo, pero es básico sentirlo para poder superarlo. Sin duda. A mí Liz me dejó un montón de aprendizajes y creo que
le pasó una de esas cosas que dirías, no pasan. Todo el mundo lo dice de broma, ¿no? Como qué tal que ahorita sales y te atropella un camión, pues eso fue lo que pasó con su mamá. Y darte cuenta de cómo de verdad te lo dice todo el mundo 1001 veces, que la vida te puede cambiar en un segundo. Pero siempre con esta parte, yo a ella lo que le admiro muchísimo es caí. Dejó de funcionar mi mente, dejó de funcionar mi cuerpo, dejó de funcionar mi entorno. Mis emociones. Fueron crisis tras crisis, pérdida tras pérdida, tras pérdida, tras pérdida, solo para entender que la única que tenía el poder de sanar era ella. Entonces lo encontró a través de la tanatología y creo que ese viaje que ella pasó aplica tanto para una muerte como para un divorcio, como para cualquiera de estos momentos en los que sientes que estás como Snoopy con tu nubecita negra. Que te persigue. Sí, a mí esto también va a pasar, me parece que es una frase poderosísima y que siempre debemos de tener en cuenta en estos momentos en donde sentimos que nada tiene sentido. Entonces, Liz, mil gracias por venir. Además, llegó guapísima. Producidísima, preciosa. Padrísimo, estuvo increíble. Muchas gracias por venir. Y creo que es uno de los episodios que más impactó en redes porque pues justo está lleno de verdades. Entonces, muchas gracias por venir a contarnos todas esas verdades. Y por estar buscando tus temas, porque tú sabías que un día ibas a estar aquí y oías un episodio y decías, chin, yo quería hablar de eso, ok, ¿ahora de qué voy a hablar? Y tú misma propusiste tu tema, tú dijiste que era esa historia que tenías que contar. Y muchísimas gracias, porque es en que cuarentonas aquí estamos para oírnos todas, porque todas tenemos una historia que contar. Saraí. Después de Liz vino Saraí y con Saraí llegaron muchas risas. Yo voy a decirles que esta temporada para mí fue muy dura porque emocionalmente estuvo muy movida. Pero con Saraí descansé porque ya no tenía que aguantarme la lágrima fácil que soy. O sea, con Saraí reí. Y si bien es un tema que yo lo he dicho muchísimo, yo no podría ser una persona con una pareja poliamorosa o yo ser poliamorosa. Entendí, gracias a Saraí, porque eso está también súper bien y por qué sí se puede. O sea, yo no puedo, pero por qué la gente sí lo logra. Y creo que todos en la vida, si escuchamos ese capítulo, quisiéramos tener la complicidad con nuestra pareja que ella tiene. Más allá de si son una pareja de relaciones abiertas o no. Esa forma en que ella tiene de admirar a su pareja, en que su pareja la admira a ella, en que tienen esa confianza absoluta y es gracias a esa confianza absoluta que han encontrado como pareja que pueden abrirse a otras relaciones. De verdad, a mí creo que es una prueba de creer en el amor. No es como, sí se puede porque ella sale de una relación donde pues ya no había compatibilidad sexual tal cual, porque eran buenas personas, porque como a nivel social funcionaban, pero habían perdido esta chispa y se atrevió a hablar eso que muchas no nos atrevemos cuando estamos, ¿no?, pasando por estos baches, porque hay baches buenos y hay baches malos dentro de las relaciones de pareja. Ella lo habló, lo expuso, lo habló con tal verdad que esa relación terminó, pero encontró una mucho más afín. Yo, Saraí, bueno, ¿qué te puedo decir? Te amo con locura infinita. Me parece, independientemente de tu historia, que eres una persona... Una luz. De luz, completamente. Sí, transparente, alegre. Nunca había abierto tampoco el tema así como... No, también fue una primera vez. En un podcast o algo, también fue una primera vez. Y le fue muy bien. Después me estuvo mandando mensajitos de lo que le había dicho su pareja, que creo que estaba más nervioso que ella. De verdad, reímos como nunca. Es un tema que, como buenas señoras que somos, quizá nos cuesta un poco de trabajo entender, pero justo lo que tú dices, cuando lo escuchas hablar desde el amor, desde el autoamor, te cambia, ¿no? Te cambia toda la perspectiva. La perspectiva. Me da mucha risa que en todo el episodio estábamos como señoras enfocadas en lo malo, ¿no? Así. Pero ¿y los celos? ¿Pero y cómo le haces? ¿Pero y cómo te...? Pues es que hablábamos desde nuestras dudas y ella se encargó de resolver todas esas. Desde el amor. Desde el amor. Entonces, esa es una súper lección, como las cosas que parecen malas, si las ves desde el amor, hemos aprendido se transforman. Que son malas. Y me parece padrísimo y te mando miles de besos y también le mando miles de besos a tu señor Sote y a tus hijos y a todos. Mil gracias por venir, por confiar en nosotros, por abrirte y de veras fue uno de los capítulos más divertidos. Wow, gracias Saraí, de veras.
Después vino Guadalupe, que nos trajo además unos chupes, que rima. Guadalupe chupe. Ok. No lo había pensado. Con Guadalupe hablamos de este tema de los vinos, pero más allá de eso, creo que el centro de ese episodio fue cómo aprendimos esta generación a abrirnos camino en estas profesiones que decían ser de hombres y cómo poco a poco, además en un mundo en donde no nada más es una profesión de hombres, está involucrado el alcohol, entonces vienen malacopas incluidos, pero... Eventos de noche, el estigma de que las señoritas no toman. Con todo en contra, ella dijo, no, pues sí es por aquí, y sí es por aquí, y sí es por aquí. Y hasta el señor más mamón que me dice, no, tú no eres sommelier, a mí que tráiganme. El sommelier tiene que ser un señor bigotón. Pues hasta ese lo acabaste convenciendo y le acabaste vendiendo el vino que tú quisiste. Además nos trajo regalitos. Nos trajo playeras padrísimas. Fue un episodio también muy divertido. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por seguirle también abriendo camino a otras generaciones en estas profesiones de hombres. Sí, yo con lo que me quedo de Guadalupe, además de mucha risa y de un buen beber que tuvimos previo. Pero no estábamos pedas, no estábamos borrachas, pero tuvimos unas copitas. Unas copitas previas. La verdad, yo con lo que me quedo de Guadalupe es que gracias por ser ese referente. Porque si no hubiera mujeres en esos lugares, a las que vienen atrás no se les ocurriría estar ahí. Yo sé que tú también tuviste referentes, pero tenías a lo mejor un poco más de acceso porque tu familia siempre estuvo en la parte de restaurantes. Pero es bien raro encontrar a esa que dices, yo quiero ser así, yo quiero estar ahí y lo voy a lograr, ¿no? Y tú también has logrado, que era lo que platicábamos, al ser una mujer hablando de vinos en un mundo de hombres, nos has facilitado a las mujeres entender el vino. Nos los has vuelto menos complejo, lo redujiste a cosas... Democratizaste el vino y nos diste explicaciones que toda mujer pudiera entender. Lo volviste una persona que sí tenía un estilo varonil, que sí era guapo, que sí olía rico, que sí estaba en qué edad. Entonces nos acercaste este gusto por el vino y solo hiciste que nos sintiéramos bien de ir al súper, agarrar nuestra botella sin ser juzgadas, porque también sabemos tomar y, como dices tú, tomamos bien. No, y otra vez es esta parte de cuando una mujer empieza a entrar a estos mundos que históricamente eran de hombres, no se trata de que imites lo que hagas, lo que hacen los hombres. No lo hagas a tu forma. De que lo hagas a tu forma y de que le pongas esa parte femenina que cabe en todos lados, ¿no? Entonces eso lo supiste hacer muy bien y gracias por eso. Después vino Frida. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa con Frida! ¡Qué risas también! Nada más la palabra abuela, así ya... ¡ah! Se te eriza la piel. ¡Qué miedo! Entonces esta historia que se volvió abuela bien chavita y de cómo hoy a sus 40 está con su nieta, cómo tuvo que replantearse toda su vida porque ella todavía quería tener hijos, porque ella todavía tenía muchos planes y llegó en la vida como siempre a decirle, ¿qué crees? Por ahí no es. Vas de abuelita. Además, la forma en la que hablas las cosas y esta claridad que tienes en la mente de decir, a ver, sí, puede ser, no, yo esto no quiero, yo voy por acá, yo voy por acá, yo voy por acá. Y de cómo muchas de las decisiones que tomaste con tu hijo, que todavía estabas criando a un adolescente cuando se convirtió en papá, pudieran sonar de, ay, pero qué dura. Y al final, después de todos estos años, has visto que fueron las decisiones correctas, que tienes a un hijo, papá, super papá, que eso se hereda de la mamá. Oigan, dicen que la inteligencia se hereda de la mamá. Así que si tu hijo es tan inteligente es porque tiene una mamá muy inteligente y tan inteligente, Frida, que lograste reconocer ser una mamá sobreprotectora, tragarte esa sobreprotección y decir no es lo que él necesita para convertirse en papá. Que creo que eso es de las cosas más admirables, de decir, venías con una inercia y literal lo dijiste, de abrirle la regadera para que se metiera a bañar. O sea, ese nivel de consentimiento y de tener que frenar y decirle, pues ¿sabes qué, papacito? Lo único que vas a tener a partir de hoy son tus estudios y todo lo demás tendrás que ver cómo le haces porque te tienes que volver responsable. Pero como cuando somos mamás tan sobreprotectoras y cuando queremos lo mejor para nuestros hijos, tuviste esa claridad de decir, esa sobreprotección no es lo que él necesita.
y necesito quitarme de esa ecuación, dejarlo vivir su vida. No porque yo no quiera. No porque yo no quiera, sino porque es totalmente en contra de lo que él necesita. Y también es lo más complicado. Es más fácil sobreproteger, ayudar, dar extras, ¿no? Uno se siente como más tranquilo. Entonces, lograste salirte de ahí y en el momento en que saliste de ahí, entonces pudiste reconstruir tu vida. Pudiste abrazar ese dolor de no volver a ser mamá, de en ese momento no estar buscando esa nueva relación y creciste a nivel personal todo lo que a lo mejor habías puesto en pausa por educar a tu hijo. Así que muy bien, abuelita, con 2 maestrías, gracias, un doctorado, abuela. Y te queremos, abuela. Después vino Kari Ra a hablarnos de las energías y de todas estas cosas que no entendemos muy bien. Hay muchas cosas que no entendemos muy bien, cuarentonas. Yo de Kari lo que le admiro, además de su superpoder de la espada del augurio, es cómo se compró una idea de ella misma cuando era adolescente, de que estaba loca, de que nada tenía sentido, y cómo pudo deshacerse de esa idea y comprarse la otra. Comprársela de decir, no estoy loca, esto tiene una misión, tengo que encaminarlo por ahí. Tenía esta necesidad de cosas tangibles, de necesito títulos para que mis papás no les dé pena, para que no sé qué, para ta. Y buscaba tanto las cosas tangibles que no se dio cuenta que su superpoder estaba en lo intangible. Y entonces cuando decide abrazarlo y aceptarlo y vivir esto y decir, güey, es que mi locura tiene todo el sentido del mundo, me parece que tampoco es nada fácil y te admiro muchísimo, eres una superpoderosa. Muchísimas gracias por estar acá. Kari Ra es otra de que las cosas se logran y cuando uno vibra, a mí lo que me queda de su episodio, además de este superpoder de la esfera del augurio, es lo que hemos venido hablando, creo que en otras, desde temporadas atrás, que es la frecuencia en la que vibramos es la frecuencia en la que atraemos. Uh-huh. Entonces, si nosotros estamos enfocados en tener cosas buenas, si nosotros estamos abiertos a que estas cosas buenas sucedan, entonces probablemente nos encontremos una Kari Ra que nos quiera venir a dar un mensaje. Uh-huh. Y entonces dejamos de juzgar y estamos justamente abiertos a todas las posibilidades. Y Kari Ra lo que hizo fue abrirse a su propia posibilidad y a su propia realidad, que era tener mensajes para los demás, ¿no? Y supo encontrar la forma de hacerlo, de hacer llegar esos mensajes sin que te sintieras agredido, te sintieras ofendido, como ella está loca porque me viene a decir cosas, ¿no? Encontró su propio método para poder pasar estos mensajes que, pues como lo decíamos, es una responsabilidad enorme que llevas de una manera súper buena. Y pues muchísimas gracias por toda esa buena vibra, por esa energía y por hacernos sintonizar con todas esas cositas que teníamos nosotras mismas y que recibir. Y además ya nos dijiste que ahí viene el patrocinador de Cuarentonas, entonces hecho está. Hecho está. Después vino nuestro primer capítulo especial de Mamaces. Vino por acá Paola, este personaje maravilloso que tiene una manera de ver la vida completamente distinta, que vive en otra frecuencia y que al final ha estado buscando toda su vida la forma de encontrar el amor incondicional, y su forma de encontrarlo fue justo a través de sus hijas. Del amor eterno. Del amor eterno. Sí, claro, porque no es amor incondicional. Exacto. Y luego también esta parte de decir, órale, me he hecho 2. Con una, ella se dice mucho que estaba muy pendeja en esos entonces, pero creo que lo tenía clarísimo. Ella quería ser mamá. Ella quería ser mamá y después se quiso echar el segundo y ella sabía que como pareja quizá no iba a llegar a ningún lugar, pero el camino lo tenía muy claro, sabía muy claro hacia dónde ir. Y creo que al final su vida ha sido así. Ha podido hacer lo que ha querido, tanto profesional como personalmente, y es una eterna enamorada que seguirá en busca del amor toda la vida. Pero esos 3 amorcitos, 2 a los 20 y 1 a los 40, imagínense después de 20 años empezar a cambiar. Hombre, vuelves a ser mamá primeriza. Yo no sé cómo le hiciste. Pero pues creo que al final su misión en la vida sigue siendo esta parte de amar eternamente y de seguir buscando esos caminos para amar. Muchas gracias por venir, estuvo increíble, muy divertido, hubo muchas risas y diversión también. Fue nuestro primer especial del Día de las Madres. Oigan, no habíamos tenido 10 de mayo aquí y somos 2 grandes exponentes de ese 10 de mayo. Para mí, Paola, además de que tiene una personalidad atropelladora, de verdad es
fuerte, es entrona, es no tiene pelos en la lengua. Y entonces a mí me pasa con ella que quiere una vida tradicional porque ella sigue esperando el hombre, la mujer, los hijos y todos felices contra una personalidad que es un tractocamión. Exacto. O sea, ella decía, ¿cómo vamos a lograr tener esas dos en un solo camino? Pues solo alguien como Paola podía juntar estos dos mundos. Y esos dos mundos pues tenían que pasar por muchos tropiezos, tenían que pasar por un matrimonio que pues sabía ya desde el principio que no iba a jalar, pero pues sí le iba a dar la familia que quería y se quedó con lo mejor de ese matrimonio, que eran sus hijas. Después lo volvió a intentar de muchas formas, salió adelante en un mundo padre, bueno, yo digo padrísimo, pero porque es el área que a nosotras nos gusta. Y después dijo, ¿y por qué no? Voy a sentar cabeza. Pero además voy a sentar cabeza y desde esta honestidad decir, pues este hombrecillo me va a hacer dejar de perseguir la chuleta, que creo que hoy en esta época muy pocas nos atrevemos a decir, sí, también se vale querer que alguien nos mantenga. Está igual de bien querer ser esa que sale adelante por encima de todo que querer ser esa a la que también mantengan. Sí. Entonces, eso me pareció brutal, no le salió, sigue atrás de la chuleta y ahora tiene un nuevo novio que al parecer está muy feliz con él. Así que, Pau, todo que aprenderte, esta dualidad en la que has llevado tu vida para encontrar tu propia forma de vivir, a mí me parece maravillosa. Gracias por enseñarnos que el otro lado del amor es el odio y que del odio tenemos que salir para poder aprender a amar y estar en ese amor eterno que tú ya encontraste. Así es. Muchas gracias, Pau. Después vino Wandy a contarnos esta historia fuertísima. Otra primera vez. La primera vez que lo abrió en público. Inclusive en familia. Inclusive dentro de la misma familia. Que yo creo que el valor que tuviste, híjole, yo no encuentro palabras y, o sea, te lo aplaudo de pie. Estuvo cañón, independientemente de este tema tan delicado, del suicidio, de todo esto. Creo que el lugar desde el donde lo haces es algo que yo, al menos yo nunca había pensado y que me parece súper valioso. Como decir, tenemos que dejar de mentir y de maquillar las cosas, sobre todo en temas tan duros, porque entonces estamos repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y las nuevas generaciones tienen que saber de dónde vienes, todo lo que ha pasado, porque directa o indirectamente es parte de lo que vives hoy. Esa fuerza de decir, sí lo voy a decir y sí me voy a aventar el tiro, aunque dentro de la misma familia todavía siga habiendo estos secretos, sí me voy a aventar el tiro porque hay que hablar de estos temas, porque hay que hablar de suicidio, porque hay que hablar de que infancia no es destino, porque hay que hablar de que no es fácil, de cómo lo vives como un niño y cómo lo vives como un adulto. O sea, a mí me parece de verdad que el valor, pero sobre todo eso, el fin con el que lo hiciste, o sea, no tiene nada más que todo mi respeto y mi admiración. Y muchísimas gracias por confiar en nosotros y por venir a contarnos aquí a Cuarentonas esa historia. Sí, y porque nos tuviste también, y yo otra vez ahí voy, con la lágrima en el ojo, a punto de escurrir, esa forma amorosa de abrazar tu historia, de saber que es tu historia, pero no eres tú, de haber pasado por él. Y si me toca a mí, porque tengo un simbolismo en mis manos, de verdad vayan y escuchen ese capítulo, también es poderosísimo. Y decir, no, yo tengo el poder de cambiar mi historia no me define y yo sí defino lo que sigue, ¿no? Uh-huh. Este amor a tus hijos y este amor a tus sobrinos, por decir, no quiero que ellos pasen por eso y para que no pasen por eso tienen que conocerlo, ¿no? Y así te echaras a quien te echaras en el momento de hablarlo, de contar tu historia y de por primera vez exponerla, fue más poderoso tu amor hacia esos chiquitos que vienen creciendo que lo que pudieran decir de ustedes y de ti. Me quedo muchísimo con una frase que dijiste, que hay que aprender a vivir en su realidad, ¿no? O sea, esta forma que tenemos de querer estar en otra realidad, de siempre aspirar a ser otra persona o tener más. Y tú lo pusiste muy claro, dijiste, es que si nosotros hubiéramos vivido en nuestra realidad, en lo que teníamos, entonces a lo mejor esto podría haber sido distinto. Ya no lo juzgas, no tienes reproches a las personas que optaron por esta opción y también aprendiste a agradecerles porque venías de una familia de patriarcado y el que este patriarcado terminara hizo que tú pudieras ser el mujerón que eres, o sea, una empresaria súper fregona, que supieras abrirte este camino a que tu voz fuera fuerte también en el medio de la publicidad
y a decir, las mujeres también podemos llevar el dinero a casa, ¿no? O sea, abrazaste esta historia para decir, a lo mejor eso tenía que haber pasado para romper estas lealtades y es hora de exponerlo para que entonces todos, hombres, mujeres, que vengan atrás de mí, sean capaces de vivir su vida como ellos quieran. Entonces, creo que, maravilloso. Creo que una constante en esta temporada fue eso, hablar. Ya no deben de existir los temas incómodos. Ningún tema es incómodo. Tenemos que hablar de lupus, tenemos que hablar de síndrome de Down, tenemos que hablar de suicidio, tenemos que hablar de relaciones abiertas, tenemos que hablar de la muerte. Oye, pero nos faltan dos que todavía tenemos que hablar de lo que tienen que hablar. Siguen temas incómodos. Pero me queda, o sea, este tema del suicidio me parece que es como muy característico. Muy característico por esta carga social que tiene. O sea, no sé si es un tema que viene desde una cosa religiosa, pero tiene una carga social tan pesada que es como, ¿y por qué no? ¿Por qué no lo hablamos? O sea, es que no nos gusta hablar de la muerte, y de la muerte autoinfringida es aún peor, porque los que nos quedamos, los que les sobrevivimos, creemos que no fuimos suficientes para mantenerlos en vida. Mantenerlos en vida, sí, eso está muy duro. Entonces, creo que eso es por lo que, híjole, no vayan a decir que ocultemos, maquillemos, no digamos. Pero como en ese maquillar y en ese, como diría mi abuelita, taparle el ojo al macho, perdemos un chorro de cosas. Sí. Entonces es importante hablar de ese y de muchísimos temas que tuvimos esta temporada, como también Thalía, que también vino a hacernos reír muchísimo. Qué personalidad tan auténtica, tan... Pues así soy. Así soy, al que le guste, y al que no le guste, que no le guste. Thalía, me encanta esta búsqueda eterna del amor, de cómo va de uno al otro, siempre buscando ese algo que la hiciera vibrar. El fuego. Ajá. No, porque ella solita, si la ves, ella es fuego. Sí. Sin duda. Entonces, ella es fuego. Esta parte de decir, necesito encontrar a alguien que comparta conmigo este fuego, y esa búsqueda y ese sincerarse de, pues sí fui infiel porque no había esta parte de justamente de fuego, también sufrir violencia, también decir, sí, pues estuve ahí porque estaba cómoda económicamente, porque me gustaba viajar, porque me gustaba, pero siempre en búsqueda del amor romántico, en este caso, que al final encontró en donde menos se imaginó. De ya sabía que estaba y lo dejó. Y ese mantener ese fuego, aunque la gente te diga que no, que eso no debe de ser, que eso no, que no seas así, que no, serte fiel a ti mismo y ser auténtico para decir, así soy fuego y fuego quiero. En vez de apaciguarlo y echarle tierrita para que se apague, que vengan y échenle la niña para que se calme. Échenle gasolina para que se prenda más. Muchas gracias por venir, nos la pasamos increíble también contigo, y muchas gracias también por ser tan abierta y hablar de sexo como tiene que ser, así abierto y natural como es. Muchas gracias por venir, estuvo increíble. Sí, Thalía, sin duda otra que arrasa en el estudio, ¿no? Sí. Es así como de y te llena de energía, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor te roba, pero esta así te contagia su fuego y quieres saber más. Yo con lo que me quedo, Thalía, además de una honestidad brutal, es qué necesario es, y a lo mejor me toca porque pues tengo hijos adolescentes, ¿no? Pero qué necesario es hablar de sexo con los hijos. O sea, que ¿Cómo es? Que su escape no sea el casarse, porque eso nos tocó vivir a nosotras. Nosotras vivimos en una época en donde el sexo estaba satanizado y si no nos casábamos era malo. Entonces, coger sin casarse... No, eso no se vale, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pasa lo que con Thalía, empieza a sentir este fuego y dice, chin, la única forma de que yo le pueda dar rienda suelta y que este fuego le pueda echar gasolina es casarme. Y se casa muy chiquita y se enamora de un tipín 10 años mayor que claramente le despertaba este instinto, y la única forma que encuentra es... me tuve que casar para vivirlo, y entonces encontramos matrimonios fallidos, a lo mejor embarazos antes de tiempo. Sí. Creo que si pudiéramos hablar desde otra perspectiva con nuestros hijos, podríamos evitar todo esto. Güey, si de todos modos se van a casar y se van a divorciar, ¿por qué no irlos a dejar a vivir en unión libre? ¿No? O sea, y ella misma lo dice, después vinieron mis hermanas, y mis hermanas tuvieron una historia totalmente opuesta a la mía. O sea, se pudieron ir a vivir con los novios.
y hasta mis papás se los proponían, ¿no? Cosa que a ella no la dejaban. Entonces, yo creo que hiciste muy bien, le abriste la puerta a tus hermanas para vivir de una forma más tranquila y te reconozco esa autenticidad para decir, sí, estas cosas que no nos gustan decir, sí, me gusta el sexo, sí, me gusta la buena vida, Sí, me gusta el desmadre. sí, me gusta el desmadre y todo eso lo que nos dijeron que una niña buena no puede desear, tú lo deseas, lo expones y además lo obtienes. Así que de pie, Thalía, muchísimas gracias por venir a hablar con nosotras tan clara estos temas incómodos en los que pues uno aprendió que teníamos que callarnos. Y cerramos con super broche de oro con Pamela. ¿Qué les podemos decir de Pamela? Ustedes la conocen, la pidieron y la lograron. Híjole, fue un capítulo increíble en donde hablamos de todo y sin medida, como diría el príncipe de la canción. Es impresionante esta mente que tiene Pamela para ver el mundo, descomponerlo y verlo desde otro punto de vista distinto al que normalmente tenemos. Esta autenticidad de decir, pues, sí, según yo, muy chucha cuerera de que no hay bronca, que la comunidad LG, pero el día que llega y te dice tu hijo, tu hija, mamá, soy gay, aunque sabes la teoría y estás abierta y no te asusta, no sabes qué decir. Claro que te pasan mil cosas por la cabeza, claramente no tienes la información que tú pensabas que tenías, ¿no? Esta manera también de buscar este camino en las noticias, en la política, de enfrentarse al hate en las redes, hasta en la misma calle. Hablamos de todo, increíble. Fue un gusto de verdad conocerte y tenerte aquí y acabar de verdad casi que ya nos faltaba el cafecito. Muchísimas gracias por venir. Sabemos que fue complicado el tema de las agendas, pero fue un cierre con broche de oro espectacular. Agradecida siempre de que estuvieras acá con nosotras y que seas cuarentona poderosa. A mí, Pamela, antes de hablar de ella, sí quiero hablar de la comunidad de las cuarentonas. Si el que Pamela estuviera sentada aquí responde a la fuerza que han logrado los seguidores al momento de pedir las cosas. Se hicieron escuchar e hicieron que nosotras nos escucháramos en esta solicitud. Entonces, eso es invaluable. Por favor, sigan pidiendo, sigan mandándole mensajes a las que quieren que estén y avísanos a quién le están mandando mensajes para que nosotros podamos ir a dar ese golpecito extra que se necesita para poderlas tener aquí. Ahora sí, hablando de Pamela, ¿qué forma tiene de sinapsis al segundo en su cerebro? Sí. Yo la veía y yo quería estar metida en su cerebro para entender cómo funcionan sus engranes, ¿no? Y decía, seguro están adelante, izquierda, derecha, abajo, arriba. Tiene una forma de volver sencillo lo complejo, que es precioso tenerla, platicar con ella y haberle quitado esta parte pública, o sea, sentarla como una más de estas cuarentonas con las mismas dudas, con los mismos miedos, con esos mismos sueños, ¿no? Ella hablaba de lo que soñaba cuando era chiquita y cómo de pronto sí lo logra y que ella misma dice, sí, alcancé ese éxito y me sentí súper poderosa, pero después de eso vino mucho coraje porque no sucedió nada, ¿no? Y es lo mismo a lo que nosotros nos enfrentamos. Entonces, esa forma de contarlo tan sencillo, de hablar de sus hijos, de contarnos cómo siempre somos necesitadas, pero no siempre podemos estar, cómo a pesar de que haya 5,000 millones de kilómetros de distancia entre los hijos y nosotros, acabamos resolviendo las cosas, ¿no? A través de un WhatsApp. Sí, tiene esta forma de hacer sencillo lo complejo y eso solo porque desde chiquita se atrevió pues, a pensar diferente. A pensar distinto. Sí, sí. Brochezazo. Pues muchísimas gracias. Ya nos vamos a despedir de esta cuarta temporada, queridas cuarentonas. Ay, no me gusta nunca despedirme. Les deseamos de todo corazón que se acaben estos calorones del infierno. Ay, por favor. Que ya lleguen las lluvias y esto nos deje descansar un poco. Que las vacaciones sean infinitamente divertidas. Recuerden que tarde o temprano todas sus criaturas van a volver a la escuela. Tengan eso siempre en mente. Que sea porque esto también pasará. Esto también pasará. Que sea su mantra para seguir. Aférrense a esa idea. Nosotros nos vamos a buscar más cuarentonas para volver revolucionadas por ahí de septiembre. Mándenos sus propuestas. ¿A quién les gustaría escuchar? ¿De qué temas les gustaría hablar? Nosotros ya tenemos ahí unos en la lista, pero queremos escucharlas a ustedes. No nos dejen de seguir en las redes. Por allá nos vemos. Ahí seguiremos chacoteando con ustedes. Sí somos nosotras las que les contestamos. Síganos por allá.
Ayúdenos a compartir. Esta comunidad ha crecido muchísimo. Seguimos buscando patrocinadores. Esta temporada le dimos publicidad gratis a muchos. Galloso, llámanos. Thundercats. Le dimos publicidad gracias a muchos. Ayúdenos a que esto crezca más porque queremos seguir estando aquí con ustedes. De verdad es como nuestro curita en el corazón cada vez que venimos a platicar con estas cuarentonas y nos hacen crecer un montón y aprender muchísimo. Ya saben que siempre estamos para acompañarnos y para seguir creciendo y apoyarnos entre nosotras, porque eso es lo más importante. Oye, pero antes de que demos los anuncios parroquiales, que para allá vamos, ¿cuál es tu superpoder de esta temporada? Mi superpoder de esta temporada, justo hablar sin tapujos de los temas. Aprender a hablar de todo, porque hay forma de hablar de todo, nada más hay que encontrarle ahí nada es prohibido de decir. Solo hay que saber decirlo. Muy bien. Yo mi superpoder, porque no me lo estás preguntando, también te lo quiero compartir. Cuéntame tu superpoder. Mi superpoder fue en esta temporada, y creo que además aprendí a hacerlo fuera del estudio, es ver a las personas sin la etiqueta que tienen en mi vida. Aprendí a ver a mi mamá como una señora de 60 y tantos años, casi 70, y entonces fui más compasiva. Ya, ni modo. Estás a punto de cumplir 70. Aprendí a ver a mi papá sin este prejuicio de, ay, es mi papá. Y entonces aprendí a ver sus historias y sus relaciones de diferente forma. Aprendí a ver a mi pareja como un hombre con esas dudas e inquietudes y con esa gana de apoyar. Creo que empecé a quitar esas etiquetas que yo les ponía y entonces en esas etiquetas tenían un deber ser. Entonces creo que todas nuestras invitadas de una u otra manera eso hicieron en sus historias. Y gracias a eso salieron adelante. Así que cuarentonas hermosas, 13 que pasaron por aquí, gracias han hecho de mí una mucho mejor persona. También una constante esta temporada fue la parte de escucharse, de aprender a escucharte tú. Creo que eso también fue una constante en todos los temas. Escucharte, saber como mamá decir algo está mal, me vale que madres que el doctor me diga que estoy loca, me voy a escuchar y voy a llevar a mi hijo a hacer unos análisis. Escucharte para decir, híjole, esto no va por aquí, ¿qué onda con mi carrera, el éxito? Decir es para y aprender a escucharte en todos los ámbitos, como mamá, como en chamba, con respecto a las pérdidas, con respecto al sexo, Saraí que nos decía, sí, eso era lo que yo siempre había querido, pero no me atrevía a decirlo porque crecí en una familia donde no se hablaba de eso, en donde la cosa religiosa era lo que siempre habría querido, no me había escuchado. Creo que también fue una constante y creo que es algo que también tenemos que aprender todas y llevarnos de tarea en estas vacaciones que vamos a tener. Aprender a escucharnos. Nuestra voz interior nunca se equivoca. Ni para escoger un proyecto, ni para escoger una relación, ni para las decisiones que tienes que tomar como mamá, ni para las decisiones profesionales. Nuestra voz interior no se equivoca, no la callemos, porque nos han convencido de que tenemos que callarnos y... Pues bien decía, ¿no, Wendy, en su episodio? Ahí en el fondo de tu corazón está la verdad y ahí no puedes meter. Ahí es, exacto. Entonces, ahora sí, no se olviden de darle a la campanita, de regalarnos estrellas. Y gracias infinitas, de verdad, Brincacharcos, por permitirnos seguir haciendo nuestros sueños realidad. Y por supuesto, como no, a este estudio maravilloso, a Lanis Studio, a Santi y a Fer, ¿qué creen? ¡Los amamos! ¡Los amamos! Y a todos los que nos han esperado en casa todos estos días de grabación, gracias infinitas. Quiéranse, cuídense un montón, pónganse bloqueador, pónganse las chanclas, pasen lo bonito que nosotros haremos lo propio, aunque jugáramos que las vamos a extrañar. Nos extrañan ustedes también. Regresamos prontito con mucho más superpoderes. ¡Las queremos! ¡Adiós! ¡Ay! Este podcast es una producción de Brincacharcos Imagination Shop y Alanis Studio. Las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad de quien las emite. Todos los derechos son propiedad intelectual de Brincacharcos Imagination Shop.